Parlamento se viene tornando cada vez más complicada. Tenemos dos invitados que van a la reelección, uno a la Cámara de Senadores, en el caso de la congresista Barbarán a la Cámara de Diputados. ¿Cómo salir de la crisis? Les hago la pregunta abierta para que ustedes planteen. ¿Es una nueva crisis que nos coloca frente a una figura presidencial, a alguien que está en el cargo de la presidencia, pero que se ve de pronto envuelto, ¿no?, en una situación bastante vergonzosa, sobre todo por las respuestas que ha dado, no tanto por los videos, sino por las respuestas que luego, la falta de explicaciones coherentes? Rosángela, empecemos con usted. Bueno, realmente esto que está sucediendo en el país no solo recae en la figura de quien hoy tenemos como presidente de la República. Eso nos debe llevar a una reflexión profunda sobre la importancia de tomar una decisión para elegir a un presidente por 5 años. Sin duda, yo creo que lo que estamos viendo merece que el presidente de la República tenga respuestas contundentes y sobre todo que aclare, no que salga a explicar y que genere mayor duda. Nadie está exento de la ley y tampoco el presidente. El presidente ha declarado, sus últimas declaraciones han dicho, él ha señalado textualmente que hay una intención de distorsionar maliciosamente actos comunes como ir a un chifa o comprar en una tienda. Almirante Cueto. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias, Rosángela, ¿cómo estás? Mira, las explicaciones las podría dar, no sé, cualquier persona, ¿no?, que puede ir al chifa, pero él parece que no sabe, no quiere darse cuenta. Y creo que no es el caso de que es el presidente y representa a la nación. Él no está ahí para ir al chifa, para comprar caramelos y encima para dar versiones cambiantes de día a día de acuerdo a la situación. O a sacar un TikTok o un tweet, no sé qué sacó a las 2 de la mañana y al día siguiente salió el otro video. ¿Cuál es el camino que toca seguir para ustedes? ¿Censura, vacancia, renuncia? Renuncia la ha descartado. Lo primero que tiene que hacer es responder. Yo entiendo que mañana se va a presentar a la Comisión de Fiscalización y existe una serie de preguntas que ya al parecer se ha hecho alcanzar a la propia Presidencia de la República para que él explique de forma literal lo que ha sucedido en los videos que todos los peruanos hemos visto. Pero esto nuevamente, como te digo, es que lo que sí no me cabe duda es que existen intereses por todos lados. Primero, creo que ya se está averiguando ¿A qué se cómo refiere se cuando filtró. dice de todos lados? Siempre los que hablan exclusivamente de una vacancia son las mismas personas que se mueren por sentarse en la presidencia de la República a puertas de una elección. Eso no quita que el presidente tiene que ser claro y dar respuestas al país. Entiendo que Fuerza Popular entonces no está a favor de que el señor abandone el cargo. Yo en realidad no puedo adelantar opinión porque nosotros no nos hemos reunido a hablar al respecto. Lo que sí entiendo es que nosotros... Pero a título personal, como alguien que está buscando reelegirse e ir a la Cámara de Diputados, a la candidata Rosángela Barbarán, le pregunto, a título personal, ¿debe permanecer en el cargo? A título personal yo te digo de que la política en el Perú se está viendo como una serie de Netflix y de ninguna forma podemos seguir creyendo que la vacancia es el único camino a que nosotros podamos conocer de forma contundente lo que ha sucedido. Gerí tiene la obligación de responderle a las personas lo que está sucediendo y sobre todo de no distraer en el fondo que no encontramos todavía luchar contra la inseguridad ciudadana. Tengo una repregunta para usted, pero me gustaría conocer la posición de Renovación Popular. Moción, censura, la renuncia, la acaba de descartar. Honor y democracia. Todavía. Nosotros en bancada de Honor y Democracia nos vamos a juntar mañana. Correcto. Pero va como candidato. O sea, no puedo hablar por Renovación Popular, a eso me refiero, ¿no? Yo ya lo he dicho públicamente, ¿no? Yo creo que el señor Gerí lo que tendría que hacer es dar un paso al costado. Porque no se trata solamente de salir y decir, bueno, yo salgo, camino, voy, hablo, lo que sea. Él es el presidente. Y él no puede tomar actos o generar actos que son su responsabilidad, sin transparencia. ¿Es porque un salto no solamente al vacío que el presidente abandone el cargo? ¿Considera usted que a estas alturas... Si tú te pones en el balance de que, en el balance de que nos faltan pocos meses, se va a crear un problema, porque seguramente la caída de él generaría también que caiga todo el gabinete, iba a pasar un tiempo, hay un periodo, cambio de funcionarios, o recomposición del funcionario, porque también están cambiando unos funcionarios que la verdad que dan pena. Tú tienes que poner en esa balanza. Yo, a título personal, te digo que quien comete ese tipo de faltas, de errores, como le quieran llamar,
no como lo he escuchado al PCM, lastimosamente, que ha tratado pero creo que no ha conseguido. Yo creo que el señor Geri tendría que dar un paso al costado. Esa es mi posición personal. Bueno, pero ya como bancada descartó, todavía no. No voy a renunciar al cargo. Bueno, entonces el Congreso tomará, después que se le escuche, porque ahí mañana, tomará una decisión. Pero le pregunto, ¿usted cree que es lo mejor para el país una censura? No, esas cosas no le hacen bien al país. Entonces, ¿en eso hay una coincidencia entre los dos? ¿Creen que el presidente Geri debería mantenerse en el cargo mientras se desarrollan las investigaciones? Yo creo, Mavila, que lo que se tiene que hacer primero es que responda a las preguntas que el Congreso, a través de la Comisión de Fiscalización, va a realizar, que son preguntas más allá solamente de lo que se ha podido ver en el video. Son preguntas que va a responder cuál era el objetivo, cuál era la finalidad, cuál era la frecuencia, si conocía además quién era esa persona, entre otras. Después de ello, yo creo que lo que corresponde es que cada bancada se reúna y que tome una decisión objetiva pensando en el país, no pensando en que estamos a pocos meses de las elecciones, porque creo que ya bastante ha sufrido el Perú y está sufriendo con toda la ola de inseguridad que estamos viviendo. Rosángela, pero usted insinuaba que aquí había un interés por vacarlo, por quienes quisieran llegar de alguna manera a la presidencia de la República, pero ¿puede haber interés en ocupar la presidencia en una situación como esta, con un proceso electoral en marcha y cuando el horizonte de gobierno es apenas de 2 o 3 meses? Por supuesto. Sí, seguramente que hay gente que tiene algún interés, acuérdate lo que nos pasó hace un buen tiempo atrás. ¿Y cree atrás. que ellos están detrás de la denuncia, de la filtración de los videos? Sí, claro, yo he escuchado las declaraciones de una congresista muy amiga acá de Rosángela, ¿no? Tratando de hacer exactamente... ¿De quién está hablando? De su amiga Ingrid. Sarcásticamente. Tratando de decir que sí hay que sacarlo, pero ojo, una vez que salga, ninguno, así ha puesto, ¿no? Ninguno de los que han votado por eso, ni los que están postulando a la reelección, podrían ser el reemplazante, ¿no? Lo mismo que pasó cuando pusieron a Sagasti y casi nos ponen a otra señora, ¿no? Con la famosa mentira de que votaron por la vacancia del señor de Lagarto, entonces ellos no pueden postular, tontería. Pues, ¿no? Correcto. Ahora, hay una pregunta y hay una situación con Geri, va más allá de que responda al pliego, ¿no? Que tendrá, me imagino yo, la Comisión de Fiscalización para hacerle, porque Geri ha tratado de explicar, pero hay un agravante, se ha contradicho. Solo. Es decir, ha dado 3 versiones. Ayer en este programa entrevistamos al abogado del empresario y echó por tierra el argumento de la invitación a la custodia. Así es. Geri dijo en la segunda versión que él había decidido invitar a su equipo de seguridad, incluso al ministro del Interior, al señor Tiburcio, le ve en la foto. que no se le ve en la foto, ¿no? Y que hasta el momento ha guardado silencio sepulcral. Total. ¿No? El abogado del empresario dijo, no, es el señor Johnny el que los invitó a todos en base a un lazo de amistad. Y lo repitió cuando yo le pregunté, ¿es una relación social, una amistad social? Es decir, ¿son conocidos porque se vieron o son amigos? Y él dijo, son amigos. Sí. Por lo tanto, no se trata de responder únicamente, ¿para qué se reúne uno con su amigo? Un presidente se puede reunir con un amigo, digamos, para hablar de cualquier cosa. ¿No es mucho más sospechoso incluso ponerse una capucha para ir a reunirse con un amigo? Rosángela, ¿usted que considera que aquí hay, digamos, malas artes y malas intenciones que estarían embarrando al señor Geri, ¿usted creo que piensa que el señor Geri puede salir bien librado de este hecho? Mira, bueno, eso yo no he dicho, Mabel. Yo no he dicho que estén embarrándolo. O sea, realmente que siempre va a haber, si es Geri, si es Pepito, si es cualquiera, existen personas que están siempre buscando una vacancia para meterse. Pero eso es indistintamente siempre. No, pero por eso, pero eso es indistintamente a que alguien lo haya embarrado o no. Rey puesto. Y cada vez que hay una vacancia en el Perú, que hemos tenido experiencia, creo yo, suficiente a y que no debería suceder de la historia del país. Es perjudicial. Siempre hay intereses políticos. El Congreso es un foro político. Por supuesto que sí. Es más, la cercanía de las elecciones también plantea para las vacancias una disyuntiva, para las bancadas, perdónenme, una disyuntiva. ¿Por qué? Porque tienen que hacer el cálculo. ¿Va a resultar rentable para sus postulaciones mantener a Geri en el cargo? Es que no ¿O no va a ser rentable? No se trata de eso. Pero lo hacen, Yo sé, almirante. pero ¿quién es el que genera todo esto? Si no son, en este caso, los presidentes. O sea, si un presidente, y no hablo de la parte técnica, que puede ser muy bueno, no, porque al final, si está bien rodeado, seguramente va a ser un gobierno
bueno o relativamente bueno, pero son los actos de ellos mismos los que ponen esta disyuntiva que tú estás planteando. Entonces, ¿qué dices? Yo personalmente no acepto que haya una persona, cualquiera sea el nombre, como dice acá Rosángela, Juanito, Pepito, quien sea, pero si sus actos no son transparentes, te dejan miles de suspicacias, te dice cosas un día, al día siguiente la cambia, nuevamente la cambia, por lo menos mi abuela siempre nos enseñó y es un adagio popular, la mentira tiene patas chicas. Y se va a saber la verdad. Y encima sale el supuesto amigo y lo desmiente, sale el abogado y desmiente. O sea, acá hay algo turbio o por lo menos oculto. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Porque ahí la posición es, no, el país, no, que siga la gobernabilidad, entonces lo dejamos que haga y haga lo que le da la gana. La Fiscalía de acá puede investigarlo. Lo debe hacer. Ya abrió una carpeta. Pero entre tanto, Gerí se mantendría en el cargo, Así digamos. es. Eso es lo que corresponde. Ahora, yo les menciono un cálculo político que de hecho está. No es gratuito que en la mañana Alianza para el Progreso emita un comunicado pidiendo su renuncia y que cuando se le pregunta al vocero, que es el señor Santibáñez, el vocero hoy de Alianza para el Progreso, y se le diga esto está coordinado con la vacancia, va en el sentido de lo que la vacancia va a actuar o va a votar, y él marca distancia y dice, no, una cosa es el CEN, otra es el partido. A la señora Dina Boluarte la vacaron. Probablemente sea uno de los peores, si no el peor gobierno de la historia de este país, en la historia reciente del Perú. Pero la vacaron por incapacidad moral, por un problema de ineficiencia en el manejo de la lucha contra la inseguridad. Después de varios meses, ojo, después de varios meses en donde ella tuvo la posibilidad de hacerlo. Dina Boluarte, y se criticó también porque se demoró en manos del Congreso elegir a la persona adecuada para conducir los destinos de este país en este momento clave. Sí. ¿Pueden hacer ustedes una autocrítica de lo que ocurrió y la decisión que tomaron a estas alturas? Yo te quiero responder. Perdona, no te lo voy a quitar. Yo te voy a pedir que esa pregunta, yo voy a dar un paso al costado a responderla porque obviamente yo era el que competí con... Yo tengo quiero, una posición muy particular y no quiero hablarlo. Usted estaba en el bolo. Por eso te digo, pues creo que no debo ser yo quien responda. Yo conozco personalmente al almirante y así como él, existían diferentes nombres que podrían muy bien haber asumido la presidencia del Congreso de la República. Pero en política, Mávila, no decide el gusto de lo que creamos uno o dos personas. Decide lo que elige una mayoría y lo que se busca a través de un consenso. Es una decisión complicadísima, es una decisión en donde, claro, yo te estoy contando, yo conozco personalmente al almirante Cueto, yo podría tener una posición, sin embargo, las bancadas respaldan por mayoría una opción de consenso. ¿Se equivocaron esas bancadas? Yo no voy a considerar que haya habido una equivocación porque cada uno responde finalmente a lo que se buscaba y es lo que hemos logrado. No, perdón. Exista gobernabilidad, que exista una objeción al margen de que el almirante quiera quedar excluido. Pero no es la primera vez que en el Congreso ocurre una situación como esta y se evalúa y se llega a un acuerdo para encargarle a alguien la presidencia. Y se le encargó a Gerí sin saber, evidentemente, no se sabía qué pasaría. Nada del señor Gerí. El señor Gerí ha presentado 70 proyectos de ley, de acuerdo a un informe publicado por Convoca hoy, algunos incluso que erosionaban las arcas fiscales sin ningún tipo de sustento técnico. Es decir, era el mejor, el más calificado. Hoy cuando dicen como explicación que es un hombre joven, que es un hombre inexperto, en palabras del señor Ernesto Álvarez, vamos. Por eso que te digo que no ha hecho una buena defensa. Pronto no ha podido procesar todos estos cambios. Presidente de la Comisión de Presupuesto. Cuando ocurre la primera reunión, el señor Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso, miembro de Fuerza Popular, salió y con una sonrisa nos dijo a todos los periodistas que estaban esperando un pronunciamiento que hay que dejar al señor Gerí que vaya al Chifa si le gusta. ¿A usted le parece esa una respuesta correcta? Más allá de las respuestas que nos parezca o no nos parezca correcta, Mávila, acá es importante algo y lo vuelvo a repetir. Nadie está exento a una investigación y al trato igualitario ante la ley. Y el señor Gerí tiene que responder a todos los cuestionamientos sobre los videos que se han visto hasta el momento. Usted me ha dicho que en el Congreso se deciden las cosas por votos. Es verdad, pero eso no significa que al cabo de un tiempo transcurrido los congresistas puedan
hacer un análisis de su posición, Por porque supuesto que tampoco sí. son borregos. Por supuesto, y Tampoco son nuevamente, borregos. y, Es reitero, decir, y reitero, el tema, Mávila, aquí... ¿Usted cree que fue la mejor elección? Usted, Rosángela Barbarán, Nosotros, yo te actual puedo congresista, hablar- candidata yo te- a la Cámara de Diputados, ¿cree que Gerí fue la mejor Yo opción? yo te voy a señalar, Mávila, y voy a ser clara como siempre lo he sido. Si estos videos no existieran hoy, no estaríamos cuestionando, por ejemplo, al señor Gerí sobre su conducta. O sea, era mejor que no se supiera. No. Para que me puedas entender. Nosotros pudiésemos estar evaluando, bueno, es un periodo de transición, no teníamos una opción de consenso mayor. Sin embargo, lo que hoy amerita es que él responda sobre este cuestionamiento. En ese momento sabremos cuáles son realmente los objetivos por el cual él estaba sentado, a invitación de quién fue, por qué se dieron los hechos. Eso es lo que el Perú quiere. Y después de ello nos sentaremos nuevamente a debatir una decisión y una postura. Pero estamos mal acostumbrándonos a tomar decisiones por lo que pueda salir, y después de ello tenemos casos como los comunicados que salen de personas que en su momento apoyan, pero están en una campaña electoral y no les interesa lo que pueda pasar. Si es que una vacancia o si es que una censura puede ameritar que el país realmente sea el golpeado, en donde las pocas inversiones que tenemos hoy puedan expandirse más de lo que ya están. Eso realmente, Mávila, es bastante ligero para aquellas personas que entendemos que el Perú hoy necesita orden, que el Perú merece que cuando uno elija, asuma que está eligiendo un presidente por 5 años. Y no decirle, bueno, ya elegiste, mañana no me gusta, veamos y cómo lo sacamos. Eso no es serio, Mávila Huertas. Es su manera de pensar. ¿Qué dice el almirante? Bueno, yo difiero totalmente de lo que dice Rosángela, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que tengamos ahí a una persona que esté sin ningún rubor haciendo lo que hace. Y sí se le conocía desde antes. Por supuesto que se le conocía desde antes. ¿Puede explayarse? Y solamente voy a respuesta, poner un almirante? caso. ¿Sí? Solamente voy a poner un caso que fue motivo de un pleito en el Congreso, porque lo trataron de hacer, no una, 3 veces, ¿no? El tema de los directorios en las cajas municipales. Que tanto él como el señor Ili López trataron de meter una modificación que no estaba considerado en la comisión respectiva. La trataron de meter en el gallo y medianoche y se pudo parar a tiempo. Y lo volvieron a intentar el último pleno que tuvimos. Lo volvieron a intentar. También se le paró. Esas actitudes, amén de que hay varios cuestionamientos cuando estuve en la Comisión de Presupuestos. O sea, no se puede decir que no se sabía. Yo tengo un se informe. sabía. A ver, yo tengo un informe que precisamente encontré ahora y que lo mandé al correo porque incluso el Consejo Fiscal se pronunció haciendo una advertencia. Él estaba en la Comisión de Presupuesto cuando presentó un proyecto o avaló un proyecto por el cual se exoneraba del pago de impuesto a la renta a las pequeñas y medianas empresas. Pequeñas empresas, me parece, era sobre todo. ¿Cuál era el riesgo que se advertía? ¿No? El riesgo que se advertía desde el Consejo Fiscal es que él proponía, por ejemplo, que en el primer año estas empresas no pagaran impuesto a la renta y que así fuera escalonado hasta llegar, digamos, al porcentaje que les corresponde, de acuerdo al marco tributario. Pero eso, lo que dijo el Consejo, fomentaba a que cualquier empresario, hoy por hoy, cerrara la empresa deudora, Varias. se quedaba Claro. con esa deuda, creaba una nueva empresa, una pequeña empresa que se ajustara a lo que la ley proponía varias. y entonces no pagara impuestos. Esto vino con críticas fuertes. Se le criticó al Congreso y el Consejo Fiscal ha sido estricto. Luego el señor Gerí asume la presidencia y se refiere a que cuidará las arcas fiscales y es más, anuncia que revisará todas aquellas medidas que en su momento fueron comprendidas en la advertencia del Consejo Fiscal y que deberían ir incluso al Tribunal Constitucional, no porque se deben considerar o someter al juicio del colegiado. Pero llama la atención el cambio de postura. O sea, el señor Gerí quería exonerar a todo el mundo de impuestos cuando era parlamentario y luego cambió de un momento para otro. A eso me refiero cuando les pregunto si no conocían ustedes que estaban al calor de la discusión y que conocían que los proyectos, porque no pueden mantenerse al margen, es parte de su trabajo. Ahora, ¿qué va a pasar si mañana Gerí no ofrece respuestas claras? Rosángela. Mira, Mávila, lo que tú has señalado se resume en que uno es con cajón y otro es con guitarra. Y no es solo Gerí, ojo. Si tú revisas las normas en donde inclusive en algunas, y creo que en su momento lo hemos podido también conversar aquí,
el Consejo Fiscal ha hecho muchísimas recomendaciones. Existen normas y que lamentablemente por culpa de una lectura del Tribunal Constitucional permite que en el Congreso exista iniciativa de gasto cuando no debería suceder. Hoy realmente existe un déficit fiscal que no ha permitido que se logren inversiones importantes para este año 2026 porque la mayoría se está yendo en reivindicaciones, que no digo que estén mal, ojo. Lo que digo es que no debieron salir desde el Congreso de la República, sino desde el presupuesto y ser presupuestado por el Ejecutivo. Entonces, uno es Gerí como congresista y otro es Gerí como presidente de la República, que además tiene que liderar la caja fiscal de un país. Y sobre todo que el MEF, entiendo que está revisando varias normas para poder presentar la inconstitucionalidad ante el tribunal. Que esperemos que finalmente surja efecto. Entonces, lo que yo sí considero es que lo pronto y responsable es que él enfrente los cuestionamientos de forma seria, como político joven además, y como persona cuyos peruanos le han dado un poquito de su, de alguna manera, confianza. Bien, tengo que ir terminando. Finalmente, ¿van a firmar ustedes la moción de censura? Son 4 mociones de censura y una de vacancia que están circulando. ¿Las firmarán, almirante? No, yo no. Me la han pasado, pero he dicho que yo me mantengo en que el señor Gerí tendría que dar un paso al costado. Correcto. A mí no me han pasado ninguna, pero viniendo de las mismas que quieren sentarse ahí, yo creo que es poco serio para el país. No firmará ninguna, ni censura ni vacancia. Yo no firmaré tampoco por el momento ninguna moción, y menos si es que todavía el señor no se ha sentado a responder. De acuerdo, les agradezco. Falta ver qué cosa es lo que, aparte de lo que va a responder, y falta ver qué cosa más va a salir, porque aparentemente, en palabra del propio Premier, ¿no?, ha dicho que hay más videos y aparentemente, por lo menos hay un medio que dice que van a sacar más videos. Vamos y a ver eso sí podría Eso, suponer y dejar la puerta abierta para que Álvarez deje el gabinete. Él podría decidirlo. Por supuesto. Y ahí yo ya creo que el señor generando Álvarez también. ya hace días que quería irse, creo yo. Muy bien. Gracias nuevamente a ustedes por estar con nosotros Mávila, en estos momentos complejos. Y bueno, los invitaremos en otra oportunidad para también conocer sus propuestas de cara a la campaña y al proceso. La dejaba Rosángela ahí con toda su lista, con toda su lista de lavandería ahí. Pero Esa también diputada. los hemos dejado a ambos con sus polos, con sus símbolos y con sus colores y con sus números. Así que... Senador por Lima, ¿no? Diputada. Pero Muy tenemos bien. el mismo número 3. Lo importante es el número. ¿Cuál es el equipo tricampeón del Perú? La U, tricampeón. Bueno, el 3 gracias es el nuevamente número. por estar en Prueba de Fuego, muy amables. Vamos a la pausa y continuamos en el programa.